Buenas. No me gusta coger el micro, pero no hay más remedio. Hola, bienvenidas, bienvenido. Vamos a empezar. El director no ha podido venir al final, pero nos ha grabado un mensaje de bienvenida y entonces vamos a empezar con el mensaje de bienvenida del director, ¿vale? Así que cuando queráis. Muy buenos días a todos. Gracias por participar en estas jornadas y muy especialmente por haber participado en estos años en nuestras comunidades de prácticas. Lamento no poder estar hoy presente por motivos de agenda que me tiene fuera de Sevilla. Quiero agradecer a todas las personas que durante estos años han participado en este programa que se ha convertido en un pilar fundamental del aprendizaje colaborativo en nuestro instituto en la Junta de Andalucía. Queremos, a través de esta jornada, dar visibilidad a las personas que impulsan procesos de colaboración en esta administración, a vosotros, precisamente que sois los que habéis realizado estas comunidades de práctica. Y a la vez queremos facilitar un espacio de encuentro y poder presentar algunas de las experiencias más interesantes de estos últimos 3 años. Ya llevamos realizadas 116 comunidades de práctica, encontrándose en la actualidad 15 de ellas activas. Este es un programa, como ustedes conocen bien, que parte de abajo arriba y parte también y surge por necesidades emergentes que aparecen en nuestra administración, en nuestros servicios, en nuestros departamentos, y a la que es necesario darle respuesta fuera de los cauces generales y fuera de los cauces de formación tradicionales. En el momento actual, nuestro objetivo y desafío fundamental es extender cada vez más la cultura del aprendizaje colaborativo, con diferentes programas. Y en esto quiero que nos ayudéis, quiero que seáis voces que lleven a todos vuestros compañeros qué significa la comunidad de práctica. Las comunidades de práctica es uno de ellos y busca abordar las necesidades formativas de nuestra administración, vinculando el conocimiento a la solución de problemas reales y a los saberes y experiencias de las personas que trabajan en el día a día en la Junta de Andalucía. Este programa de comunidades de práctica del Instituto, la colaboración expandida, es en este momento pionero y un referente en el resto del Estado español, por la propuesta de comunidades vinculadas a programas reales, a iniciativa de las personas y de los centros directivos y por haber desarrollado una propuesta metodológica completa con recursos y herramientas para cada momento del desarrollo de la comunidad a través de un sistema de acompañamiento y asesoramiento desde el equipo del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Espero que disfruten de esta jornada, que contribuya a la mejora de nuestra administración, siempre dirigida a prestar el mejor servicio a todos los andaluces. Reitero mi agradecimiento a todos por la participación en este programa y en estas jornadas particularmente. Mi felicitación, como no puede ser de otra manera, al equipo de comunidades de práctica, a José Ignacio y a Elisa por su trabajo diario, a Fernando Martínez, jefe del Servicio de Planificación del que dependen las comunidades de práctica, y a la subdirectora Carmen Seisdedo, y, cómo no, a Mariló y a todo su equipo como responsable del desarrollo no solo de esta jornada, sino de todas las jornadas que se hacen en el aulario. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en los saludos y bienvenidas más institucionales. Carmen Seisdedo, la subdirectora del instituto, que está aquí acompañándonos. Muchas gracias. Y Fernando, el jefe de servicio, ¿vale? Van a darnos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad que el director lo ha dicho todo. Yo lo único que sí quiero agradeceros a todos y a todas las personas que estáis y a todas el trabajo que hacéis diariamente desde cada rincón, desde cada metro cuadrado de la administración, en algo que no es fácil,
quiero decir, porque nuestra administración sigue siendo una administración muy jerárquica, muy separada, y realmente lo verdaderamente importante, y lo sabemos todos los que llevamos ya algunos años y todas los que llevamos algunos años en la administración, quienes saben y el mayor recurso de las administraciones públicas son las personas y sus conocimientos, porque el presupuesto no lo es todo, pero las personas y lo que conocéis, lo que sabéis, es muy importante y es vuestra contribución a la mejora de la administración pública. Entonces yo quiero agradeceros a todas las personas que estáis en comunidades de prácticas, a todas las personas que habéis venido a conocer este programa del que nos sentimos, pues la verdad, yo me siento muy orgullosa de este programa, y quiero agradecer aquí también el trabajo sin límite, cuidado, que el equipo de comunidades de práctica, José Ignacio y Elisa, hacen día a día. Yo cuando hablo de este programa y de algunos otros, pero sobre todo de este, digo que esto todo sale porque le ponemos mucho cariño y mucho cuidado, que de eso también hay que hacerlo. Y eso es una obligación nuestra con los equipos. Entonces, es verdad que ellos lo saben muy bien, lo practican y lo sabéis, los que habéis trabajado con ellos. Esto sale porque ellos están ahí apoyando, dando herramientas y cuidando para que esto, que es difícil, porque el entorno no es un entorno favorecedor, no somos Google, ni, bueno, en Google habría que ver también, si no es un entorno favorecedor de la colaboración y de potenciar el conocimiento de abajo arriba. Así que gracias, gracias, gracias. Y Nada, pues yo sigo con los agradecimientos. Deciros bueno, vamos, que soy muy valiente, venir de fuera un viernes, ¿vale? Que agradeceros mucho que estéis aquí. A los ponentes también, que vienen también de lejos, de Barcelona, de Madrid, ¿vale? Y bueno, y sobre todo al equipo, ¿no? A nuestro equipo, a José Ignacio y Elisa. También me quiero acordar de otros compañeros que están aquí del servicio, que ya en la sombra ayudan en la gestión, ¿vale? Y sobre todo a los que estáis participando en el programa, porque bueno, sin vosotros y vosotras no sería igual. Deciros que nosotros, bueno, estamos haciendo una apuesta importante por esta formación. Seguimos haciendo formación tradicional, pero creemos que tenemos que evolucionar y, bueno, se está viendo que las comunidades de práctica es un, un formato de trabajo muy interesante, que está teniendo muy buenos resultados. Y bueno, por eso hacemos la apuesta desde formación, desde el área de formación estamos haciendo una apuesta muy importante, bueno, porque es innovador este modelo, porque está siendo útil, porque descubre también y permite aflorar el talento que algunas veces está oculto en muchos sitios. Entendemos que la apuesta es la correcta, estamos en este camino, lo que esperamos es que nos ayudéis y bueno, y si estáis como responsables también, que en algunos casos sé que hay aquí algunos responsables, pues que cuidéis las comunidades de práctica y las apoyéis, ¿no? Que como en el símil que ellos utilizan también de una planta que desde la semilla va creciendo, que la reguéis, ¿no? ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Y pasamos la palabra ya al equipo, bueno, dejaros cuidado por ellos, que dejaros llevar de la mano, que lo van a hacer muy bien. Bueno, nada. Para los que no me conozcáis, yo soy José Ignacio y mi compañera Elisa. Casi todos nos conocemos, pero hay algunos que no, ¿no? A mí me lanza Elisa siempre a hablar, pero todo lo que yo diga son cosas que hemos construido entre los dos en este proceso mutuo de aprendizaje, ¿no? Siempre decimos que el culmen de nuestro programa de comunidades de práctica y de nuestro trabajo en equipo será cuando hagamos esto a la manera Pimpinela, los dos en el escenario, y que eso será una demostración de que ha avanzado mucho el programa y ha madurado suficientemente. Primero agradeceros a todos los que habéis venido, es viernes y no es fácil el encajar un viernes, sobre todo los que os desplazáis desde fuera, ¿vale? Siguiendo con los agradecimientos, yo solamente van a hacer 5 minutos para intentar enmarcar la jornada, para que todos nos situemos y tengamos una narrativa común, hoy que hablamos de narrativas. Siguiendo con los agradecimientos al director por su mensaje y a Carmen. No es fácil encajar un programa como este, y nosotros lo sabemos, y sabemos que podemos ser un poco pesados a veces buscando ese encaje dentro de una organización. Estamos en un tiempo de cambio acelerados a mucha velocidad, no solamente para las organizaciones,
sino también para los modelos comunicativos y para los modelos de aprendizaje y de formación. Un programa que está apostando por determinados elementos que introducen variables dentro de la organización en dirección a esos cambios. No es fácil ajustarlo y lo sabemos, así que le agradecemos a Carmen y a Fernando todos los esfuerzos por comprender qué hacen en medio de todo esto, ¿no? Y gracias también a las personas que nos ayudan, como las personas de TG Redes, que hoy lo vais a escuchar también en su momento, ¿no? Y a las personas de informática que están ayudándonos en el día de hoy. Yo tenía preparadas 3 o 4 cosas, pero como dice Elisa, le doy la vuelta siempre. Estaba viendo entrar a muchas de las personas que están aquí y sentía que había mucho del proceso de las comunidades de práctica desde 2017, cuando empezamos, en las miradas y en los comentarios y en los afectos y en los aprendizajes que me transmitían esas personas. A nosotros tuvimos un momento clave del programa, que fue cuando la pandemia y estábamos todos encerrados en nuestras casas, dijimos que teníamos que valorar lo que estaba sucediendo y pusimos en marcha un mecanismo para mantener conectadas a las personas de las comunidades de práctica. Está por ahí Rocío, creo que Rocío participó. Montamos una historia que le llamamos Cordeles y fueron una serie de talleres que permitió que la gente estuviera interconectada desde sus casas y siguiéramos aflorando conocimientos y otras historias, ¿no? Y tuvimos un aprendizaje que fue clave para nosotros, 2 aprendizajes cuando terminó la pandemia. Un aprendizaje fue el que el mundo online había llegado para quedarse y que a partir de ese momento teníamos que empezar a trabajar en procesos de construcción de conocimiento utilizando las nuevas tecnologías y que eso era posible. Y que una de las cosas que lo hacía posible es aquello que descubrimos en esos días, que le pusimos un nombre que es la pauta que conecta. La pauta que conecta le pusimos el nombre a 3 elementos que sentíamos que si están fluyendo en el interior de una organización, la organización está viva. Y los 3 elementos son el intercambio de saberes, el intercambio de emociones y el intercambio de relatos. Allí donde la gente está compartiendo saberes, compartiendo emociones, compartiendo relatos, historias, la organización está viva y está generando cosas emergentes. Cualquier organización, cualquier equipo, cualquier unidad. Lo comentaba esto ahora porque ese momento fue clave y porque ahora, cuando veía entrar a Roble, a Esperanza, a Héctor, a Inmaculada, a Ángela, sentía que estaba una parte de esos relatos, de esas emociones, de esos saberes, de todo este tiempo y de los aprendizajes que de ahí fuimos obteniendo. Nosotros creemos que hay como 3 hitos, por resumir, también para las personas que vienen de fuera de este programa, o 3 momentos, 3 hitos o 3 aprendizajes que fueron significativos. En 2017 lanzamos el programa con 2 cosas solo. Una cosa era un nombre, en comunidad. Queríamos empezar a trabajar comunidades de práctica. Y otra era un proverbio taoísta además, que decía: ancla tu arado en la tierra para que te puedan guiar las estrellas. Era intencionado ese proverbio, teníamos claro que no era retórica, teníamos claro que este programa tenía una base, que las personas se enraizaran en sus espacios, ancla tu arado en la tierra, para a partir de ahí buscar procesos de construcción de sentido nuevo con sus compañeros. Entendíamos que una administración que está viva es una administración que genera conocimiento colectivo con cada vez más personas pensando juntas sobre los temas que verdaderamente afectan a nuestras vidas. Y esa era una de las claves que nos diferenciaba de otros programas dentro del instituto y fuera del instituto, de otros modelos de comunidades de práctica.
las comunidades de práctica de Andalucía surgían de manera emergente identificando problemas compartidos entre compañeros, saberes compartidos para buscar soluciones y crear procesos de exploración de sentidos nuevos. Ese era el objetivo fundamental en el punto de partida. Un segundo momento, y lo resumo todo muy brevemente, un segundo momento es que nosotros aprendimos observando a las comunidades dos cosas. Una, que el concepto de en comunidad era insuficiente. No, se trataba de crear comunidades de práctica. Se trataba de extender una cultura de la colaboración dentro de la administración. Bien fueran comunidades de práctica o bien mejorando el funcionamiento y la inteligencia colectiva de servicios, unidades, programas, procesos de planificación, etc. Es decir, empezamos a decir, y alguna gente se llevaba las manos a cabeza, que no nos interesaban las comunidades de práctica, entre comillas, que no nos interesaban las comunidades de práctica, nos interesaban los vínculos, los procesos de la gente construyendo inteligencia colectiva y pensando sobre las cosas importantes de la organización. ¿Por qué? Porque, entre comillas, viendo lo que estaba sucediendo, descubrimos que había un modelo de colaboración anecdótica y un modelo de colaboración transformadora y regeneradora. El modelo de colaboración anecdótica o el modelo de aprendizaje y de formación anecdótica o el modelo de creatividad anecdótica es el que construye cosas alrededor de lo anecdótico de la organización. El modelo transformador está regenerando el sustrato comunicativo y de generación de conocimiento de la organización. Las comunidades de práctica de Andalucía nos dimos cuenta que iban por delante de Elisa y mía, que estaban regenerando el sustrato de comunicación, de construcción de vínculos, de generación de sentido y de inteligencia colectiva de la organización allí donde se creaban. Igual eso no era captado por toda la organización, ni incluso por los propios jefes de las personas que estaban generando eso, pero estaba sucediendo. Se estaba regenerando el deteriorado sustrato comunicativo y de conocimiento que tiene toda administración pública. Deteriorado no por maldad ni por nada, sino porque el paso de los años ha hecho que no se actualice, que no se renueve. En ese contexto, entonces, dijimos, le cambiamos el nombre al programa. En vez de en comunidad, lo vamos a llamar la colaboración expandida. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de expandir la comunicación, ¿vale? Ese fue un momento para nosotros clave. Hubo un momento con un concepto, hubo otro, que fue el de la pandemia que decía, y hubo un un momento que para nosotros fue clave y que tiene una base de lo que vais a escuchar después, que es mucho más interesante que lo que yo voy a contar, que estoy contando. Nosotros dijimos desde el principio, las comunidades de práctica surgen a iniciativa de la gente que viene, que está abajo, entre comillas, de los indias de la organización. Incluso pusimos un subtítulo que dijimos la fuerza de los iguales. Y íbamos contando por ahí que esto es la fuerza y el saber de los iguales. Pero pronto, y ahora veo caras aquí que han padecido de eso, o que han vivido lo contrario, nos dimos cuenta de que no podíamos ser talibanes en eso. Que hay comunidades de práctica que pueden surgir desde arriba. Y que de hecho es interesante que surjan desde arriba. Y entonces nos planteamos que el desafío era para nosotros, para el programa, para Elisa, para mí, para Tejerredes, que nos ayuda, que si surge desde arriba, el desafío, si un jefe dice, quiero que se cree una comunidad de práctica para hacer esto en mi unidad, en mi servicio, ¿vale? Eso era contrario a lo que nosotros pensamos antes, muy talibanes, muy radicales en esto. Incluso llegaba un momento que le dijimos a algún jefe, no es tu función poner en marcha una comunidad de práctica. Y no la montamos. Pero de pronto descubrimos que nos estábamos equivocando. Y que el desafío no era para los jefes y para la gente, era para nosotros. Si surge así una comunidad de práctica, teníamos que dotarla de herramientas y recursos para apropiarse del proceso. Era un desafío metodológico, no era un desafío de la estructura. Si un jefe está convencido de que esto es lo importante en una comunidad de práctica y tiene un grupo de gente a la que le dice hay que hacer esto, tenemos que dotar de herramientas a ese grupo para que se apropie del proceso, lo ponga en sus palabras y se genere un proceso de autoorganización consensuado con el jefe. Y al jefe teníamos que darle herramientas narrativas y metodológicas para que entienda cuál es su rol a partir de ese momento. Él pone la iniciativa, pero ya su rol no es ese. Y entonces
ahí dimos un giro al programa y dijimos, es un programa fantástico también para que se impulsen procesos desde arriba. Y a partir de ahí tenemos que sentarnos a trabajar con las comunidades para que lo sientan como propio en ese desafío metodológico. ¿Vale? Ese fue el segundo momento que entendimos que era importante. Hoy vamos a tener aquí comunidades de práctica que han explorado distintos itinerarios con eso. Desde una comunidad de práctica que surge desde la base y que desde la base intenta convencer arriba de la necesidad de esa comunidad, hasta una comunidad que surge impulsada desde arriba y vemos cómo es el proceso de apropiación por parte del grupo. ¿Vale? Vamos a ver. Las comunidades que están aquí hoy no son mejores que otras. ¿Vale? Las hemos elegido por la posibilidad de contar ese itinerario. Porque tienen la posibilidad de contar ese itinerario con claridad, de cómo han surgido, de qué manera. Podrían estar aquí cualquier otra, y miro a Héctor, y miro a Roble, y miro a gente, a gente aquí que están en comunidades maravillosas, a Inma, todo el mundo. ¿Vale? Ese es un poco este marco. Y la última cosa que quería comentar, antes de dar paso ya a las jornadas, tiene que ver con el título de la jornada y con el concepto de narrativas, ¿no? Yo me acuerdo siempre cuando hablo esto de una frase de un psiquiatra, si habéis leído algún libro de él, se llama Oliver Sacks, tiene un libro que se llama La mujer que confundió a su mujer con un sombrero y que cuenta historias de casos suyos, está fantástico. Y este decía, un hombre normal es aquel que es capaz de contar su propia historia. Yo creo que una comunidad normal es aquella que es capaz de contar su propia historia, que es capaz de reconstruir su relato desde el principio hasta el final y comunicarlo. Cuando empezamos con el tema de las narrativas nos dimos cuenta que era un tema esencial. Si no somos capaces, las comunidades de práctica, de contar lo que estamos produciendo y contarlo en el entorno con su lógica más estructurada, más vertical, va a asumir y devorar todo lo que estamos haciendo, perdiendo valor y significado lo que estamos haciendo. Tenemos que aprender a contarnos, a relatarnos. Y durante este tiempo, las comunidades han ido aprendiendo a contarse, a contar algo para lo que en algunos casos no teníamos palabras. Y esto es un tema clave. Este es un tema clave. Están sucediendo procesos en el interior de la administración, pero en la realidad, para las que no tenemos todavía palabras. Y los procesos que ponen en marcha las comunidades de práctica no eran posibles formularlos con la terminología y las palabras asumidas por la administración pública para hablar de formación y para hablar de conocimiento. Cuando empezamos este programa, yo incluso recuerdo conversaciones con TGRedes donde ellos nos hablaban en unos términos que decíamos, esto no lo va a entender la gente. Teníamos el desafío de hacer ver que el cuidado mutuo, que la calidad convivencial de los espacios de conocimiento y de los espacios de las unidades, servicios, etcétera, y que la intencionalidad compartida eran conceptos esenciales para mejorar la eficacia de la administración. Cuando empezamos a hablar de esas cosas, se nos decía que esas eran palabras que tienen que ver con lo teórico y con lo ideal, pero no con la eficacia. Ahora podemos decir que muchas comunidades de práctica que han estado en procesos de construcción de conocimiento han demostrado que el cuidado mutuo, la calidad convivencial y la intencionalidad compartida son esenciales para que los proyectos, los planes y los servicios públicos funcionen bien. Antes no se podía decir eso. Podemos decir que gracias a las comunidades de práctica, de estas cosas, entre otros actores en este sistema, de estas cosas se puede hablar. Y termino esta parte con una cosa porque se me ha venido a la cabeza mientras lo hablaba y la voy a contar. Una anécdota que a mí me gusta en relación a esto. Hay un filósofo al que le dijeron que cómo era posible que después de Auschwitz, de Hiroshima, de tal, se siguiera hablando de poesía, hablando de arte y hablando de creatividad. Cuando nada de eso sirve
para la supervivencia humana. Y hay un poeta que le contestó que precisamente después de Auschwitz, Hiroshima, del deterioro medioambiental, de todo esto, es cuando se ha demostrado que necesitamos otro lenguaje, porque el lenguaje, entre comillas, administrativo, científico y estadístico es el que nos ha traído hasta aquí, hasta Auschwitz, hasta Hiroshima, hasta el deterioro medioambiental. Necesitamos un nuevo lenguaje que nombre de otra manera la realidad y los procesos de la realidad y que al mismo tiempo genere un conocimiento nuevo poniendo un foco nuevo sobre las cosas. Y por último, un nuevo lenguaje y una nueva manera de hacer que dignifique a las personas. Y yo creo que las personas de las comunidades de práctica han construido un espacio de dignidad a través de estos procesos que se han activado en el interior de ellas. ¿Vale? Con eso era situarnos un poco en esta necesidad de narrarnos, de contarnos, para poder operar e intervenir en el entorno, en el ecosistema, como tanto decimos. Las jornadas, ¿vale? Nos centramos en ellas, 2 cosas solo sobre ellas y ya que ocupa mucho, os dejo. A las comunidades, muchos nos habéis escuchado hablar de una cosa que le llamamos momentos espejo y momentos ventana. Siempre decimos que los grupos, cualquier grupo, no una comunidad de práctica, cualquier grupo, cualquier unidad, cualquier servicio, que funcione bien tiene el equilibrio entre sus momentos espejo y sus momentos ventana. ¿Cuáles son los momentos espejo? Los momentos espejo son aquellos en los que el grupo está hacia el interior, trabajando, produciendo conocimiento, tal. Pero eso no es suficiente, necesita momentos ventana, que se abren las ventanas, airea, entra desde fuera el aire, alguien te ve desde fuera, ve lo que estás haciendo, lo comunicas. Las jornadas de hoy tienen mucho de momento ventana. Las hemos diseñado con esa idea, con el momento de dar visibilidad, de generar un espacio de encuentro, etc. Por eso tenemos 3 espacios dentro de ella. Primero, que ahora les voy a dar ya paso, Tejerredes, que ya los conocéis, que han trabajado con nosotros y que trabajan en muchos sitios del mundo y del Estado español tejiendo redes. Nos va a dar una visión de las comunidades de práctica y de los procesos colaborativos en Andalucía y fuera de Andalucía. Después va a haber 4 experiencias, vamos a escuchar 4 experiencias en ese momento ventana, después nos las explican un poco de distinta naturaleza y vamos a terminar con una presentación de Ángel Mestres. Ángel va a estar todas las jornadas trabajando con nosotros, va a hacer ese esfuerzo. Ángel es responsable de una empresa que se llama Transit Projects, que se dedica a la gestión cultural, a la promoción cultural, entre otras cosas. También gestionan 3 centros de protección de menores. Una de las experiencias que vamos a escuchar hoy tiene que ver con centros de protección de menores. Tiene una trayectoria dilatada y además es una persona que tiene la capacidad de establecer, de tejer redes entre la gente, de establecer nudos de red alrededor, entre otras cosas, de las narrativas de la gente. Entonces él va a estar a lo largo de toda la sesión de hoy interviniendo, contándonos historias y enlazando las historias que nosotros vamos contando con aquellas que le resuenan a él y que tienen que ver con su experiencia y devolviéndonos esas historias. Y yo creo, Elisa, ¿se me queda algo? Seguro, ¿no? No, demasiado. Así que nada, yo le doy paso a Caro y Cristian, que son las 2 personas de Tejerredes que han venido. Hay otras personas que están en Tejerredes y que no han podido venir, que es Elena sobre todo, que ha trabajado con nosotros y que está en Uruguay y no ha podido venir, pero Caro y Cristian sí están aquí, son quienes van a hacer un poco nuestros guías a lo largo de toda la sesión de hoy. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con Caro, como les decíamos, nosotros vivimos en Madrid, pero ya es costumbre que hemos venido trabajando con el equipo de las comunidades de práctica, con Elisa, José Ignacio y con
Y gracias por invitarnos acá también, Fernando, Carmen. Y nos pidieron una cosa que era, al principio cuando nos dijeron, bueno, dar una mirada de las comunidades de práctica. Y nosotros estamos como muy metidos adentro porque acompañamos, conversamos. Muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, pero toda la semana nos juntamos, a veces dos horas pasadas, preparando lo que viene, analizando cosas, etcétera. Entonces nos sentimos como ahí muy, muy, muy en familia, ¿vale? Y cuando nos piden un poco esta pregunta, ¿qué se ve y valora desde fuera de las COPs de la colaboración expandida? Y algo que hacemos nosotros en TGRedes, desde esa mirada de la metodológica, ¿vale? Desde la experiencia, de qué estamos mirando, qué vemos. Entonces, tuvimos que hacer con Caro y con el equipo de TGRedes, que ya lo nombraba José Ignacio, un poco de abstracción, ¿vale? Y ponernos en ese lugar. Entonces, y lo primero que vamos a hablar es un poquito de TGRedes para que se entienda por qué esa mirada metodológica y desde la experiencia. Entonces, aquí hay un videito que cuenta lo que hacemos y el título es TGRedes para mutar una piel colaborativa, ¿vale? Tenemos una radio por ahí en TGRedes, unos podcasts, y un compañero que la lleva siempre empezó a poner como un poco un mensaje de Radio TGRedes Play, ya vamos a contar por qué TGRedes Play, para tu piel colaborativa. Entonces, por ahí viene esto de... Vamos a ver este vídeo, ¿vale? Que habla un poquito de qué es lo En que este hacemos en TGRedes. mundo de múltiples crisis, plataformas y canales, necesitamos organizaciones y agentes de cambio conectadas con propósitos comunes y en capacidad de liderar transformaciones para crear un futuro colaborativo. Por eso, en el 2009 se creó TGRedes, una metodología para articular comunidades desde la colaboración. Si tú o tu equipo están o quieren transformarse a gobernanzas colaborativas y a espacios de diálogo y participación más inclusiva y con menos jerarquías, queremos invitarte a recorrer el viaje de la persona en TGRedes. Desde la comunidad, la escuela, el club de alumni, el equipo multiplicador o el equipo de soporte, el viaje de la persona en TGRedes es una invitación a crecer, colaborar y cambiar juntos. Este no es un viaje lineal, es una invitación a conectar con el yo individual, el nosotros, nosotras y la comunidad. ¿Estás listo y lista para ser parte de esta transformación con TGRedes? Bueno, ¿por qué ponemos este vídeo más allá de la propaganda? Porque el año pasado nosotros empezamos a tener una transformación en TGRedes. Hemos tenido una escuela durante 5 años y quiero hacer el paralelismo con el programa Comunidad Expandida, de la colaboración expandida, en términos de que nosotros nos empezamos a dar cuenta que en la escuela, que siempre fue pensada así, venían agentes de cambio, ¿vale? Y de diferentes lugares. Ya lo decía José Ignacio, TGRedes estamos como en diferentes... hay una compañera que está en Uruguay, Argentina, etc. Hoy día más o menos han pasado por la escuela 70 personas, de las cuales están como muy activas la mitad, ¿vale? Y lo interesante de todo ello es que son agentes de cambio, ¿vale? Y vienen de agentes de cambio en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura, ¿vale? En el mundo de la empresa, etc. ¿Y dónde viene el paralelismo? Que todas ustedes que están acá, ¿vale? Y sobre todo aquellas personas que hacen las comunidades de práctica, son agentes de cambio, ¿vale? Técnicamente, desde el punto de vista del emprendimiento, se habla de intraemprendedores, ¿vale? Pero además un emprendedor, cuando tiene ese acento de agente de cambio, es que ve un reto, ¿vale? Ve una incidencia que hay en el sistema, ve un problema y trata de transformarlo. Pero no trata de hacerlo sola. Y ahí es donde entra también un poco el paralelismo en lo que hacemos en TGRedes. ¿Quiénes llegan a la escuela de TGRedes? Personas que son agentes de cambio que dicen no podemos trabajar solas ni solos y necesitamos incorporar la colaboración, pero no sabemos hacerlo. Y es algo que no se sabe comúnmente. Los que han estado en las comunidades de práctica saben que hay un antes y hay un después. Antes de que sí, el problema se resuelve de esta manera, y le digo al resto cómo se resuelve, me tengo que poner de acuerdo con otras personas, empezar a hacernos preguntas, empezar a caminar. Y aquí vienen otros elementos que ya vamos a colocar, ¿vale? Que tiene, ya lo decía José Ignacio, la calidad convivencial, el cuidado, etcétera, etcétera. Y esto es un paralelismo, porque este es un programa, el vuestro, todos ustedes que están acá son agentes de cambio, ¿vale?
Y los agentes de cambio no solamente por ser guay de que estamos en el mundo de la innovación, el emprendimiento social, con Caro nos reconocemos como agentes de cambio en el mundo del emprendimiento y la innovación social, y TGR está ahí, sino que ustedes están haciendo eso dentro de la administración pública. Ya lo decía el director, es un programa más que piloto, un programa muy destacado dentro del Estado español. No, yo no reconozco mucho en Cataluña, ya vamos a ver, hay uno, vamos a hablar de un par de casos, ¿vale? En País Vasco también, y después en Europa, y después en otros países, pero no es algo muy común, ¿vale? Y Caro va a hablar después de un concepto que se llama las manchas TIL. Se los dejo ahí para que lo tengan. Entonces, cuando hablamos de los marcos metodológicos, no se ve bien, pero aquí nosotros tenemos un montón de marcos metodológicos, publicaciones. Uno que usamos mucho es el yo, el nosotros y la sociedad. ¿Vieron el video que salió una persona afinando el corazón con la mente y un poco el sistema? Es eso, ¿vale? Nosotros estamos llamados en la sociedad a identificar grandes retos. ¿Qué es lo que hacen ustedes desde la administración pública? Identifican grandes retos, ¿vale? Que están en la sociedad y es lo que nos da sentido como seres humanos. Pero para poder desarrollarlo necesitamos vincularnos, hacerlo entre nosotros y nosotras, porque si no, no tiene sentido. Pero para que eso funcione, en el yo tengo que cuidarme, ¿vale? Y autocuidarme, porque en vez de ese corazón muchas veces cuando está instalado el ego, etcétera, etcétera, las cosas no funcionan. Y por eso se habla mucho, y José Ignacio y Elisa lo ponen de manifiesto, el cuidado, ¿vale? La calidad convivencial, porque es clave. Podemos tener grandes retos en la sociedad, grandes temas de comunidades de práctica, pero no va a funcionar si el equipo, si cada una de las personas no se cuida, no está conectada y el grupo se vincula. ¿Se entiende esta lógica? Y esto tiene un camino de trabajo individual y un camino de trabajo colectivo. Si yo no me cuido a nivel personal, ¿vale? El autocuidado significa cómo yo me conecto conmigo, cómo desarrollo mi interioridad, etc. Caro, que está aquí, está desarrollando una tesis doctoral sobre la espiritualidad en las organizaciones, ¿vale? En la Universidad de Comillas. Y uno dice, ¿y eso de la espiritualidad de qué va? Bueno, es que cada vez más está siendo súper importante que para desarrollar proyectos como los que ustedes están llevando adelante, el sentido humano es clave, ¿vale? Y es algo que nosotros ponemos mucho en valor en TGR. Y es por lo cual nos encanta también conectar mucho con lo que hacen ustedes y con el equipo, con Elisa y con José Ignacio en el día. Después van a ver una metodología que hay al lado, son caminos. Eso habla mucho también del ciclo de vida. Vosotros tenéis un ciclo de vida en las comunidades de práctica. Nosotros también tenemos un ciclo de vida que tiene que ver con diferentes temas que hay que ir abordando en la medida que un equipo va integrando temas organizacionales. Entre esos temas, obviamente, el cuidado de las personas, el propósito, y hay un camino final generalmente, ¿vale? Pero que nos invita, ya vamos a hablar de eso, porque ustedes también lo tienen, el punto vértice, nos invita a decir cómo sigo, cómo conecto esto o hasta aquí llego, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, nosotros, ahí hay una metodología que se llama CLEGES, es otra metodología muy anidada en TGR, nosotros trabajamos muy desde la biología. CLEGES habla de 6 características que están en nuestro sistema humano, están en nuestro toolkit biológico, que es el cuerpo, el lenguaje, que es la capacidad que tenemos de de accionarnos como personas. No es porque yo esté lenguajeando aquí hablando, sino es la capacidad de tomar y coordinarnos. Y las emociones. CLEGE es un acrónimo, ¿vale? Las primeras 3 letras, cuerpo, lenguaje, emociones. Después historia, las que traemos, las narrativas. Hoy día vamos a contar historia. La historia está anidada en nuestro cuerpo. Es como si tuviéramos tatuaje invisible, algunos tienen tatuajes visibles. Nuestro cuerpo habla de nuestra historia. Hay cuerpos más altos, más bajos, más qué sé yo, pero tiene que ver dónde hemos estado, con quién hemos estado conviviendo, relacionándonos, etc. Y eso es súper importante en las comunidades de práctica. A veces las comunidades de práctica, está bien el reto que vamos a desarrollar, etc., pero tiene que ver con los vínculos y las historias que hacemos con esas personas. Ahí es donde también hacemos administración pública. Yo alguna vez en mi vida trabajé en la administración pública y es súper bonito, ¿vale? Y por eso en el mundo paralelo a la administración pública existe la innovación y el emprendimiento social, porque hacemos algo parecido, pero desde otros ángulos. Pero vamos creando historia entre unos y otros, ¿vale? Y después está la letra E, que es de Eros, o del amor, o del ego, hacer ese contrapunto, y el silencio, como ese espacio contemplativo y espiritual, ¿vale? Que después Caro nos puede hablar un poco aquí. Pueden hablar con ella, que está haciendo el doctorado en eso, ¿vale?
Algo que hablábamos el otro día, nos decía José Ignacio Elisa en esto, contar dónde hemos hecho esto. Sí, en diferentes países, etcétera, eso muy digitalmente los últimos 5 años. Pero, por ejemplo, en la foto de la izquierda arriba estamos trabajando temas de turismo comunitario en Colombia, ¿vale? A través de una organización que se llama Travolution. En algún momento, por ahí por el 2017, empezamos como a ayudarles a cómo organizarse, cómo desarrollar comunidad en red, porque manejan eso. Turismo comunitario, si lo saben todos, es aprovechar las características de un territorio donde colaborativamente las personas ponen a disposición lo que tienen, no hay que crear infraestructura nueva. Entonces, cuando ustedes van a un lugar y se pueden quedar en la casa de alguien, tomar desayuno, alguien los lleva a la huerta, etcétera, etcétera. Se cobra por eso, una parte del dinero queda para las personas que han hecho el servicio y otro para la comunidad para mejor infraestructura. Bueno, es un proyecto súper exitoso que hay hoy día en Colombia, ¿vale? Y que es una fundación que también está en Latinoamérica. Al medio, ven por ahí una monjita, ¿vale? Llevamos un par de años trabajando con el mundo eclesial, religioso, es decir, que tienen que ver, por ejemplo, las comunidades de prácticas con el mundo de la iglesia. El mundo de la iglesia está, bueno, más o menos, tiene muchos problemas de jerarquía, de abusos, etcétera, etcétera. Y se ha conformado un equipo donde formamos parte, nos invitaron, no por ser religioso o muy católico, ¿vale? Sino por aportar esa mirada del cuidado, del trabajo en red, etcétera. Entonces, hay un curso que tenemos que se va desarrollando, donde pasa gente del mundo de la iglesia, laicos también, etcétera, pero muy relacionados, donde van ahí a aprender lo que aprende usted en una comunidad de práctica, ¿vale? Para llevarlo a sus organizaciones, ¿vale? Otro trabajo que recién hicimos en México fue, esto fue hace 3 semanas, ahí aparece un grupo de personas abrazadas, fue acompañar a un equipo, que ya voy a contar el caso, es un equipo que está en la Secretaría de Educación en el estado de Jalisco, en México, que están integrando comunidades de práctica en el sistema público educacional, ¿vale? Pero no solamente al interior de la organización, sino para conectar la comunidad con los alumnos, los profesores, los padres, etcétera, etcétera, y resolver problemas que hay alrededor, no solamente en el interior de la escuela, sino, vamos a ver un ejemplo por ahí, ¿vale? Y acompañamos al equipo porque está terminando el gobierno, entonces ya están cerrando, hicimos ahí un proceso, estuvimos compartiendo ahora hace 2 semanas. Estos dibujos que ven ahí es con la Universidad Politécnica de Cataluña, que hace un tiempo les acompañamos en un proceso de instalar un programa parecido a comunidades de práctica dentro de la universidad, porque llegó un rector hace 10 años atrás, esto el 2014, que dijo, vamos a incorporar la colaboración como un tema clave en la gestión de la universidad, ¿vale? Obviamente salió el rector y dijo, ¿qué hago con esto? Porque promovió la colaboración. Y justo un compañero que había tenido yo en esa universidad me dice, oye, Cristian, veo que ahí en TGR hacen algo con esto. Y al final terminamos diseñando un programa que hoy día terminó ya en una unidad de la universidad que se llama, que es de comunidades, innovación, etcétera, donde promovieron durante mucho tiempo pequeñas comunidades para hacerse cargo de retos dentro de la universidad. Por ejemplo, ahorrar energía eléctrica, reciclar, accesibilidad para las personas que tenían problemas, cómo llegar menos en coche y más en otros tipos de transporte a la universidad, etcétera. Y se fueron resolviendo y armando una metodología como la que se armó acá, ¿vale? Ese programa se llamó Nexus 24 porque se planteó del 2014 al 2024 y justo ya este año cerró. De hecho, ya iba mutando a otros temas. Y aquí ya más a nivel de empresa, ¿vale? En algún momento estuvimos trabajando con un grupo de empresas en el País Vasco que se dedican que tienen modelos de gestión bastante horizontales, se llaman NER, y esta foto ya va a tener 8 años, etcétera. Estuvimos ahí porque por mucho que funcionara horizontalmente, el tema de las relaciones humanas, yo me acuerdo a nuestros amigos vascos cuando yo les hablaba del Eros, me decían, Cristian, esto del Eros, ¿qué va? Nos hace abrazarnos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y era muy extraño. Pero ahora del amor se habla mucho, igual que la espiritualidad en los modelos de gestión, porque no es extraño, ¿vale? Pero en esa época, hace 10 años atrás, 8, era un poco raro, ¿vale? Bueno, Caro, creo que entras tú por aquí. Me voy con este. Con toda esta experiencia, con todo este recorrido desde TGRedes, es que queremos traer reflexiones de qué ha pasado acá, ¿sí? Y tenemos este título que sugiere este concepto de las manchas TIL en el gran océano de la administración pública. ¿Y qué es una mancha TIL? ¿Han escuchado el concepto de organizaciones TIL? TIL tiene que ver con un color, es el color como calipso o como cian también,
que nos invita a mirar a las organizaciones desde estructuras diferentes, con componentes novedosos como flexibilidad, autogestión, cuidado. Son estilos de organización que vienen desde una teoría de Ken Wilber, que él tiene un modelo de la espiral dinámica que habla de distintos estadios evolutivos de las organizaciones. Entonces la TIL es esta que está acá arriba, que es más grande, si una espiral parte más pequeño, esta es la que está acá. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de manchas TIL? Porque aquí las comunidades de práctica cumplen esa función de pintar, de dejar manchoncitos, semillas, donde van creciendo estas maneras nuevas. ¿Sí? Y nosotros observamos aprendizaje y es algo que ocurre en distintos espacios donde pasan estas cosas de colaboración, de autogestión, de cuidado. Y queríamos mostrarles aprendizajes que confirmamos acá y desafíos que también confirmamos. No creemos que todo es maravilloso, sabemos que hay realidades culturales, jerárquicas, hay aspectos que ponen barreras, que ponen trabas en el camino y que son las personas las que tienen ese coraje y esas ganas de poder atreverse en ese mar, en ese océano y dejar esas manchitas, ¿vale? Entonces, aprendizaje, mejora permanente, ya también desde el inicio José Ignacio lo partió comentando, o sea, cuando tenemos equipos, personas que tienen este desafío, estas ganas de hacer las cosas de otra manera, es que eso queda en la persona y eso se permea al de al lado y luego el equipo empieza a hacer las cosas distintas. Entonces hay una mejora, hay un aprendizaje, por lo tanto está esa mejora permanente en términos de optimizar los tiempos, aprendemos a escucharnos distintos, conversamos distinto, por lo tanto partimos de una base que después es más sostenible. Nos entendemos de otra manera, sí que no es más fácil o es más cómodo, más rico, em, eh, más interesante trabajar con gente que sentimos esa conexión y que podemos tener diferencias y podemos trabajar desde la diferencia y construimos algo mejor. Entonces, desde ahí hay mejoras permanentes y ese aprendizaje lo destacamos. También tenemos el intercambio de conocimiento, ¿sí? Al estar en una comunidad, al estar personas diferentes con experiencias, historias, los tatuajes que hablaba Cris, cómo nos compartimos esas historias del pasado, que no son solo personales, también son historias laborales, y todo eso que traemos en nosotros lo ponemos a disposición con otras personas. Y de ahí se genera este intercambio de conocimiento. ¿Qué pasa con las comunidades de práctica? Y se traslada a espacios fuera de la comunidad de práctica también porque es una práctica que adquirimos las personas. ¿Vale? El desarrollo de competencias colaborativas, esto es como una cascada, ¿sí? Empezamos con esto de que hay mejoras porque compartimos conocimientos y esos conocimientos que compartimos quedan en nosotros, por lo tanto mejoramos nuestras competencias. Si vemos los modelos de aprendizaje, cuando estamos con personas y nos conectamos emocionalmente, hoy día se ha descubierto desde los estudios en educación, que la emoción es lo que gatilla el conocimiento. Y si en esa comunidad de práctica hubo calidad convivencial, si en ese intercambio de conocimientos, el cuidado, ¿sí? Va a pasar. Entonces, las competencias colaborativas se quedan en nosotros, se transfieren al entorno, a los compañeros, compañeras, y ya es algo que queda en el entorno, ¿sí? Y algo clave que también desde Tejerredes potenciamos y promovemos es que las competencias son las humanas, las competencias se viven en la presencialidad como esto, pero también hay espacios donde la pandemia nos empujó a movernos en lo digital y hay aprendizajes que las comunidades de práctica también consiguen desde lo digital. Cómo aprendemos a cuidarnos desde ahí, cómo aprendemos a colaborar desde ahí y que son competencias profesionales hoy día, súper importantes, que no solo en las comunidades de práctica se valoran, sino que también nos amplía en este mochila o maletín de herramientas personales en el trabajo. Y luego hay dos conceptos, estos dos aprendizajes que siguen, las pausas intencionales para la colaboración y el equilibrio entre la colaboración y el descanso, que son súper claves, que tienen que ver con el silencio, que tienen que ver con esto de hacer pausa. Y este programa parte con el momento presero, donde hay una pausa. O sea, nos juntamos todos, llegamos a un lugar y paramos y pensamos juntos, nos conectamos
en un ritmo distinto al ritmo diario. Y eso ya es una pausa. Esas pausas nos invitan a reflexionar, a evaluar, a mirar el proceso y los distintos momentos como vamos caminando. Entonces, eh, son necesarias. Aprendemos que las pausas no es no hacer nada, no es perder tiempo, es ganar experiencia, ganar reflexión y transferirla, ¿sí? Y el equilibrio entre que la colaboración y el descanso. La pausa no es un descanso solamente porque estoy cansado, es un descanso que nos ayuda a conectarnos desde otras dimensiones del ser humano. Y eso alimenta, eso construye y eso genera mayores vínculos. La calidad convivencial se potencia, eh, y la intencionalidad compartida también, porque cuando nos conectamos desde las historias, compartimos más puntos, ¿sí? Nos encontramos más vínculos y eso provoca mayor colaboración y la cascadita que ya vamos a seguir hablando durante toda esta jornada. Y algo importante también que nos invitan a aprender las comunidades de práctica es los roles y el intercambio de roles. Vamos cambiando de lo que vamos ofreciendo, lo que vamos haciendo, el rol que vamos tomando en la comunidad de práctica, lo vamos rotando, entonces nos vamos adquiriendo también distintos desafíos diferentes quizás incluso a la función que tenemos en la administración. Tomamos un rol novedoso y lo vamos rotando, ¿sí? Entonces eso, bueno, ahí nos mantiene la motivación al encontrarnos en nuevos desafíos y la fatiga se evita porque vamos también cambiando, ¿sí? Vamos haciendo cosas distintas, salimos de rutinas y eso nos alimenta, nos nutre, nos energiza y esa energía también la trasladamos después a nuestra función, ¿sí? Ahora, desafíos. Esto es muy bonito, hay aprendizaje, nos encanta, sabemos, los reconocemos. Y hay desafíos que siguen, se mantienen, existen, no nos hacemos los ciegos con esos desafíos. Es que hay dificultades en las coordinaciones de distintos niveles, ¿sí? No siempre tenemos los apoyos, no siempre tenemos la facilidad para estar en estos espacios. Las barreras culturales, distintas organizaciones, las organizaciones públicas o las organizaciones privadas tienen barreras culturales diferentes, pero las tienen, ¿sí? Entonces, no nos hacemos no nos engañemos, existen y están, ¿sí? Entonces, los niveles jerárquicos, como decía también, pueden generar obstáculos. ¿Cómo sostengo este espacio a lo largo del tiempo? Estas redes colaborativas, ¿cómo hago para que siga con el mismo ganas, entusiasmo desde los primeros días? ¿Cómo hacemos eso? Hay que sostenerlo, hay que regar la plantita, el jardín hay que regarlo. Entonces es un trabajo y es un desafío. No siempre funciona y a veces damos dos pasos y retrocedemos, se pierde la energía. ¿Cómo hago para mantener la energía si quiero estar moviendo esto y no desanimarme porque algunos ya han caído y algunos no siguen y no comparten la misma motivación del inicio, ¿sí? Es un desafío. La resistencia al cambio. Nos cuesta cambiar, ¿sí? A todos nos cuesta cambiar. Entonces ya cuando tenemos más personas y cuando estamos en instituciones grandes, de mucha historia, como se dice este concepto de que es difícil mover la rueda y son pesadas algunas organizaciones. Bueno, sí, pasa y hay resistencia al cambio, eso es un dato, no creamos que no va a estar. Entonces, ¿cómo hacemos para que en culturas tradicionales instalemos esto? Es un desafío. Desde el lenguaje, o sea, José Ignacio Cáigo con Elisa han sabido hacer este cambio, esta traducción en el lenguaje de ciertos conceptos que lo contamos, que tenemos desde TGRD y cómo se trasladan a una cultura, a una narrativa, a un idioma que es particular, en un espacio particular. Entonces, para abordar esos desafíos hay estrategias, pero son desafíos que existen y hay que considerarlos cuando queremos implementar o instalar estas prácticas. Luego está el equilibrio, cómo compite el tiempo entre esto de la comunidad de práctica y mi función. Y ¿sí? Tenemos estas paralelas, estas actividades y hay un desafío en esa compatibilidad de los tiempos, ¿sí? Queremos reconocer, las personas son las que sostienen eso, las personas son las que aceptan este desafío. Ustedes son los que han aceptado este desafío de hacer este balance, este equilibrio entre los tiempos laborales, considerando todos los otros también, hasta los tiempos personales, familiares, y entre todo eso más ponemos las comunidades de práctica. Y muchas gracias por ese entusiasmo, muchas gracias por esa valentía. Eso habla de un yo
como lo hablábamos desde el modelo de TGR, desde ese yo que estaba con el corazón, que tiene coraje, que tiene ganas, que es un agente de cambio y que cree firmemente que pueden pasar las cosas de otra manera. Entonces, gracias a las personas podemos afrontar estos desafíos. La cocreación y la copropiedad también es un desafío, cómo hacer que cuando parte en un lugar, el resto de las personas sientan que ese desafío que vio otra persona también es de esta persona. ¿Cómo lo hacemos común? ¿Cómo mantenemos esto de sentir que vamos todos juntos? Que no me lo dice un jefe, que no me lo dice un compañero, sino que lo creemos todos. ¿Sí? Y cómo cómo hacer que todos se sientan parte de esto. ¿Sí? Es un desafío. Y bueno, la distribución de tareas. Estas comunidades de práctica parten con un equipo más pequeño que la impulsa y luego invitan más gente, pero ¿cómo hago después para que los roles y las funciones y las tareas y todo esto se compartan? Que no siga solo una persona tirando el carro porque es muy pesado. Entonces es desafío también cómo hacer ese compartir los roles. Y algo que queríamos con mucha alegría compartir con ustedes es que hemos identificado 6 perlas. Perlas son las gemas preciosas, esos frutos, eso bello que observamos acá, que ustedes los tienen. Son 6 perlas que queremos que queden muy marcaditas, que aprendemos y compartimos desde lo que pasa acá. Entonces, la perla 1, el momento pre-0 y 0 son claves. Y esas perlas son maravillosas porque generan esa pausa, generan ese momento de silencio, de tranquilidad, de bajar el ritmo, de cambiar el ritmo para conectarnos. Los 3 momentos fundamentales, esos 3 pilares de las comunidades de práctica empiezan a crearse ahí, en ese momento 0 y pre-0. La intencionalidad compartida, la calidad convivencial y el cuidado de las personas. Desde ese momento pre-0 empieza a sembrarse con ese código, ¿sí? Con esos 3 códigos ahí muy vivos. Entonces, es una gran perla de este proceso. Considerar eso desde el inicio. Luego, el entender que las tensiones y las contradicciones son parte del proceso, ¿sí? Eso es otra perla que, a pesar de que tenga conflictos, tensiones, y los hemos visto en el momento pre-0 y 0, la aparición de esas contradicciones o tensiones, es que somos capaces de considerarlas como parte del ciclo de vida de las cosas. Tenemos acá el ciclo de vida, con los momentos sabemos que esas tensiones van a ocurrir en todos los momentos, van a estar, y las incorporamos como una fuente de aprendizaje, de desarrollo personal y colectivo hacia un bien común, ¿sí? Entonces esa es otra perla, el aceptar, reconocer y ir con ellas. Otra perla es la copropiedad, es que desde el inicio son todos parte hasta el final. En el momento vértice es la misma COP la que elige. Estoy acá, vértice, camino A, camino B. ¿Mantengo o cerramos? ¿O qué hacemos? Pero es la misma comunidad de práctica la que toma esa decisión. No es una persona que la toma, es una decisión en común. Por lo tanto, ese sentido de copropiedad está en todo el momento, en todo el ciclo. Y es una tremenda perla también de todo el proceso. Perla 4, generar valor en el entorno de la organización a través de las narrativas. ¿Sí? También lo hemos hablado. Las narrativas construyen este sentido común, construyen el propósito común, el lenguaje que nos acompaña y que nos muestra, nos deja ver, el resto nos observa desde ahí también. Entonces, ese valor en torno a las narrativas también es una tremenda perla de este programa, ¿sí? Y tenemos otras 2 perlas, la quinta y la sexta, que tiene que ver con personas, ¿sí? La quinta perla es que el equipo le pone un calor, color, aroma, lo viste, lo siembra al programa de una manera muy cuidada, viviendo los 3 pilares que hemos hablado, ese centro, corazón de las comunidades de práctica. Y lo vemos desde José Ignacio y Elisa, que son los que están acá, y el mismo instituto que potencia esto es una perla, que esto pueda pasar acá, ¿sí? Y con esa fuerza. Y no por estar al final tienen una prioridad menor, para nada, sino que las personas, y lo vamos a seguir repitiendo, esto no pasa sin las personas que crean, que quieran, que tengan, y yo insisto con la palabra coraje,
porque hay que tener coraje para poder hacer compatibilizar la tarea del día a día con este sueño, con esta idea, con este deseo, involucrar a otros, sostenerlo, aprender cosas que no sé, ponerme incómodo, incómoda, va a pasar en el proceso. Y esas personas que están aquí sentadas, que han tenido ese coraje y lo siguen teniendo, son las que están en el centro y permiten que esto ocurra y estemos acá hoy día. ¿Sí? Estas 116 comunidades de práctica fueron formadas por personas y eso es lo que hoy día las visibiliza. Y... Por ahí. Gracias, Caro. Simplemente para ir cerrando, y también lo hablábamos, mirando el jardín dentro y afuera de España, ¿vale? De otras comunidades de práctica, ¿ya? Hay varias cosas interesantes que hemos ido viendo y aprendiendo, hay muchas, ¿vale? Pero algunos ejemplos yo creo que pueden también, porque es importante saber dónde estamos en Andalucía, tenemos las comunidades de práctica, etcétera, pero también cómo andan estas comunidades de práctica cuando las vemos y las conectamos con otras, porque nos pueden traer ideas, porque nos pueden inspirar, o porque también nosotros o nosotras hemos inspirado a otras, ¿vale? Hace poco, en el País Vasco, un grupo que se llama Colaborabora empezó a hacer este año un proceso de juntar experiencias de comunidad de práctica y le llamó CAPS de CAPS, ¿vale? En el País Vasco. Hubo una reunión en el mes de junio, ya había varias reuniones online, donde se han ido juntando diferentes experiencias. Obviamente que han invitado a la colaboración expandida, ¿vale? También después un caso que vamos a ver acá, también ha estado Compartim, etc. Y ha sido súper interesante. No pudimos ir en junio por diferentes razones, pero estuvimos leyendo la memoria y hay todo un trabajo ahí de pensar cómo se comparte la experiencia en las comunidades de práctica, cómo se incentiva, las metodologías, etc. Y algo que es súper interesante para ustedes como programa es que muchas cosas que han pasado acá, porque está documentado y está de acceso abierto a través del blog, a través de la web, etc., se pudieron conversar en ese encuentro que fue en el mes de junio. De hecho, hablaron de ciclo de vida y de otras cosas, que yo creo que sacaron el término un poco de acá. El segundo programa a nivel del Estado, el programa Compartim, ¿vale? Que se da en Cataluña, en la Generalitat, en el área de justicia, ¿vale? En el Centro de Estudios Jurídicos y de Formación. Es súper interesante, llevan desde 2006, mucho más tiempo atrás que el programa de la colaboración expandida, pero ha sido súper interesante porque yo me acuerdo, Jesús Martínez, que ha sido un poco el impulsor de esto, pero mucha gente giraba en torno a las comunidades de práctica hace 10 años atrás y era el programa de referencia, ¿vale? Y se escribieron libros, me acuerdo por ahí una colega, María Jesús, no me acuerdo el apellido de ella, escribió un libro, y mucha gente se inspiró ahí, ¿vale? Y ha sido súper interesante el trabajo que han logrado como inspiracional y también obviamente como impacto. Ahora, mirando fuera del Estado español, tenemos Playbook, que nos encontramos hace un tiempo por las mismas CAPS, ¿vale? CAPS de CAPS, el lugar donde se han encontrado digitalmente y se comparten experiencias. A nivel de la Comunidad Europea se está armando una especie de metodología, le llamaron al libro un Playbooks, ¿vale? Con planteamientos, etcétera, que se parecen mucho a las metodologías, no hay nada que envidiar allá que acá, ¿vale? Un poco complejo, sí, pero incentivan a nivel europeo que se vayan desarrollando este tema de las comunidades de práctica, ¿vale? Y después yo les comentaba que estaba recién en México hace un par de semanas atrás, y allá le llaman CAPS, ¿vale? Comunidades de aprendizaje en y para la vida. Eso es súper interesante. Han puesto el tema de la vida, ya ni siquiera el ser humano, la vida como eje vertebrador de la comunidad de práctica, ¿vale? En el contexto educacional. Entonces lo han instalado en las escuelas, etcétera, para dar vida alrededor. Ahora vamos a ver un vídeo que está acá, ¿vale? De este último de Jalisco. ¿Qué son las comunidades de aprendizaje para la vida? Son espacios donde los individuos comparten aprendizajes de sus historias, reflexiones y prácticas de vida. Los recrean en diálogos y los convierten en saberes compartidos, para forjar identidad y un horizonte colectivo que resulte de utilidad para todos. ¿Quiénes conforman una CAP? Estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y parte de la comunidad en general. ¿Cómo funciona una CAP? Presta atención.
Juanito pasaba todos los días después de clases por el viejo parque abandonado de su comunidad. Mientras caminaba, pensaba y se imaginaba cómo sería ese parque en buenas condiciones. Un día, Juanito le comentó a su maestra sobre esta situación. Entre los dos investigaron el proceso de reforestación y los insumos necesarios para poner en marcha el proyecto. Los compañeros de Juanito decidieron sumarse y ayudar dividiendo las tareas. Los papás de los niños y niñas, al verlos tan decididos, se unieron también. Al ver el trabajo que todos estaban haciendo, los vecinos de la comunidad decidieron sumarse al proyecto. La noticia del parque nuevo llegó a oídos del presidente municipal, que también quiso colaborar y donó juegos nuevos. Al final de un intenso trabajo colaborativo, el deseo de Juanito se hizo una increíble realidad, además de que aprendió grandes lecciones: organización, liderazgo, autogestión, trabajo en equipo y participación colectiva. Estas experiencias aprendidas por Juanito son una comunidad de aprendizaje para la vida. Nuestro objetivo es que cada centro educativo de Jalisco cuente con una CAP. ¿Contamos contigo? Bueno, es súper interesante porque yo fui ahora porque me invitaron en el marco, el programa se llama Recrea, como si fuera la colaboración expandida, y las COP se le llaman CAP, ¿vale? Y hacen un gran encuentro, casi 1000 personas, si buscan Recrea, Jalisco, etcétera, van a ver que hay conferencias, han llevado desde personas que ya fallecieron, por ejemplo, Humberto Maturana, gente de España, de Europa, de diferentes países también, de Latinoamérica, y hacen un gran encuentro de 1000 personas en un escenario gigante, ¿vale? Donde hay muchas interacciones, talleres a la vez, pero justamente para compartir todo este trabajo a nivel educacional, porque tratan de cambiar un poco el chip de lo que entendemos por educación, ¿vale? Y poner este tema en las comunidades. Y se basa también este programa no solamente en metodología y prácticas que podríamos traer acá del cuidado de las personas, sino también se han ido a fijar, por ejemplo, la cultura maya, tomar cosas de las tradiciones de Chiapas o de lo que sea, ¿vale? Y lo han llevado en ese marco del programa, ¿vale? Es súper interesante, yo realmente me quedé así como muy sorprendido. Ya habíamos trabajado con ellos anteriormente, habíamos hecho cositas, pero no me había tocado ir. Bueno, y para terminar un poco este vídeo que nos encontramos, dijimos, si tenemos que mirar el jardín de afuera, miremos un poco el jardín de adentro. Y sabemos que hay personas que aquí no necesariamente conocen las comunidades de práctica, pero veamos este vídeo, que está muy bien hecho, entre paréntesis. ¿Sabes por qué te levantas cada mañana? El ser humano busca sentirse útil para los demás. Somos animales sociales. Hoy en día se dan muchos cambios a una gran velocidad. Para adaptarnos, lo tenemos que hacer en equipo, en comunidad. La tendencia natural de personas que trabajan juntas es colaborar, ya sea presencial o virtualmente. Por eso, desde nuestra administración no íbamos a ser menos y pusimos en marcha el programa En Comunidad, la colaboración expandida. Este programa está basado en las comunidades de práctica que son grupo de personas que comparten sus bagajes profesionales voluntaria y autoorganizadamente con el fin de producir aprendizajes útiles que solucionen problemas. Muchos de ellos fuera del foco de la organización. Ojo, autoorganizadamente no quiere decir que no necesiten el respaldo de la organización. Lo que sí es cierto que las personas, al sentirse parte de la solución, sienten el problema que tratan como propio. Y lo que es muy importante es que, sea cual sea el lugar de la administración del que procede cada persona, el trato es entre iguales, consiguiendo una mayor fluidez en los procesos y una mejor gestión del talento. Lo primero es encontrar la necesidad común, el tema a abordar y las personas interesadas. Lo segundo es formar la comunidad, asignar responsabilidades, calendario y decidir el producto que solucione el problema.
Lo tercero es elaborar el producto a golpe de reuniones y trabajo colaborativo en todas sus vertientes, tanto presencialmente como trabajando también telemáticamente. Lo cuarto y último, y no por ello menos importante, el cierre de la comunidad de prácticas con la evaluación y la difusión del producto para que la colaboración sea realmente expandida y útil para todo el entorno. Desde que empezamos esto es un no parar y han salido un sinfín de productos. Si te encuentras en el momento precero y quieres formar una comunidad, no te preocupes, no estás solo. El equipo en comunidad del IAP te asesora. Puedes contactarnos en este email, comunidadesdepractica.iap@juntadeandalucía.es. Ah, y casi se nos olvida. Al terminar el trabajo conseguirás, además de una experiencia de aprendizaje como gratificación personal, una acreditación formativa de la actividad desarrollada. ¿Te animas? Bueno, para ir cerrando, hay que aplaudir esto porque quedaron ahí con ganas. Vieron ustedes que las comunidades de práctica parten por eso, por identificar ese reto en la sociedad que manifestaba al principio el vídeo, y están las personas. Pero también está esto que nosotros en TGR llamamos como un triple balance organizacional de las comunidades, donde está ese capital social, ese valor social, los vínculos de las personas, que ya lo hemos hablado, ese intercambio de conocimiento, le llamamos valor, el capital o el valor de aprendizaje. Y por último está el valor de uso, hacer algo concreto, ¿vale? Esas tres cosas funcionan perfectamente en las comunidades de práctica, ¿vale? Compartir saberes, vincularnos y hacer algo, un proyecto concreto. Para que una comunidad sea sostenible en el tiempo, que ya lo decía Caro, eso tiene que estar previsto. Si solo nos dedicamos a vincularnos, estamos en un bar y bueno, nos llevamos bien y tomamos una cerveza. Si solo nos dedicamos a compartir conocimientos, bueno, vamos a una universidad y aprendemos. Y si solo nos dedicamos a hacer un proyecto, bueno, sacamos el proyecto y es como frío, ahí está el proyecto. Para que una comunidad funcione, todo eso tiene que estar en la cocina, ¿vale? Queríamos invitarles, pero muy brevemente, porque le vamos a dar el pase a Ángel, si pueden escanear ahí ese QR, hay una pregunta para poder ir interactuando de tener eco. Muchos de ustedes han visto el WooC Lab y estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿lo conectaron por ahí? ¿Sí? Entonces, hay una pregunta. ¿Sí? Voy a pasar la pregunta porque si no, no la van a ver. Eso. Quien tenga problemas con el QR, ahí hay un código un poco... Vale. ¿Puedo poner la pregunta? Sí. Sí. ¿Vale? Le apareció una pantallita que dice... Google, eso. ¿Sí? ¿Ya entraron? Vale. Voy a pasarlo, ¿vale? Si no lo volvemos atrás. ¿Vale? Vamos a la pregunta. Ecos. Ecos significa, bueno, que hemos escuchado. ¿Qué se ve y valora desde fuera de las COPs de la colaboración expandida? Entonces, simplemente si colocan ahí una de lo que hemos mostrado, ¿vale? ¿Qué ven ustedes que se ve y valora desde fuera de las COPs? ¿Vale? De vuestras COPs de la colaboración expandida. Deberíamos ver la respuesta acá. Bueno, ahí vamos viendo un poco para compartir. Cuidado, la innovación valiente, el progreso. Si no pudiste escanear, puedes responder desde el teléfono de tu compañero o compañera, que te lo presten, porque se pueden meter varias respuestas. Si alguien no pudo, le pide el teléfono a alguien. Bueno, lo vamos a dejar ahí eso, porque vamos a... pueden ir respondiendo mientras tanto, por último las mostramos después.
proactividad, mente abierta, una gran iniciativa. Mira, lo pueden ir viendo ahí. Ganas de trabajar, colaboración, la red cuidadora, creatividad, mente abierta y coraje, valentía, etc. Bueno, hay mucho elemento, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, lo pueden seguir respondiendo porque vamos a darle pase a Ángel, que ya lo presentaron, ¿vale? Ángel nos va a estar acompañando. Es un lujo tenerlo acá, Ángel. Ha venido desde Barcelona, como ya decía José Ignacio. Es un referente en sus temas, ¿vale? Cultura, trabajo desarrollando también comunidades, etcétera, sobre todo de artistas, pero de gente que también, filósofos, etcétera, etcétera. Y gracias, Ángel, por venir, porque nos viene a enlazar cosas, a conectar con narrativas, que lo hace muy bien, ¿vale? Insisto que es un lujo y gracias, Ángel. Gracias, Cristian. Antes de hacer los agradecimientos, cuando te dicen que es un referente, es un tema de canas, no un tema de conocimiento. Estás a un paso de que te hagan homenajes. ¿Vale? No, bromas aparte, gracias por invitarme, por poder estar aquí con vosotras hoy. Sí que, nada, solo 3 segundos haciendo mención de la solidaridad con toda la franja mediterránea por todo lo que ha pasado en los últimos días. Creo que es importante, y sobre todo con la comunidad de Valencia, creo que ha sido un golpe fuerte a todas y en especial a esa comunidad, pero que es algo que yo creo que nos ha asustado mucho a mucha gente, ¿no? Y por lo tanto tengo que hacer mención porque estoy bastante afectado por ese tema. Dicho esto, vamos a trabajar. Veréis que yo tengo un PowerPoint y por lo tanto, cuando estábamos preparando, yo creo que nunca he preparado tanto algo, una sesión con Cristian, con Caro, gracias por invitarme, con Elisa, con José Ignacio, porque es una y otra vez. Fernando, Carmen, gracias por invitarme. Veréis que está un poco desordenado y que gracias a Alex, que está ahí arriba, ¿no? Y gracias a Alex por ayudarnos en la puesta en marcha, yo no sé qué parte del PowerPoint voy a usar hasta un minuto antes de salir aquí. Y por lo tanto os ruego que lo que veréis que voy a buscar no es que no sepa dónde voy, sino que no lo sé hasta un minuto antes de salir. ¿De acuerdo? Excepto en esta primera. En esta primera hay un poco de truco, ¿eh? En esta primera. Ya veréis por qué. Pero todas tenéis un papel, una hoja, que pone un texto que pone historias para salvarnos de la contingencia. Un papel, ¿de acuerdo? Resulta que estos papeles, en general, es como cuando vas a una feria, tú los recoges, los guardas, aguantan en tu mesa de trabajo durante un tiempo, ¿no? Y después, finalmente, los acabas tirando y nadie los lee, ¿no? 1. 2. Para evitar esto, ahora, si algunos de vosotros, yo ya no, porque los míos son mayores, pero tenéis hijos en primaria y secundaria, habéis visto que la lectura en voz alta ayuda a la comprensión de los textos, ¿no? Y se está recuperando en la educación lo que sería la lectura en voz alta. Entonces voy a provocar que leamos ese texto en voz alta y no todo el texto, sino que os voy a pedir, nada, que alguien levante la mano, ¿no? Y entonces solo lo que está en negrita. ¿De acuerdo? Lo que está en negrita forma un texto más o menos coherente. Y así veréis por qué las narrativas que hoy voy a contar aquí son historias, son cuentos, incluso algunas será igual improvisada y no tendré ni soporte gráfico, ¿de acuerdo? En función de lo que vosotras vais contando. Bien, ¿quién se anima a empezar con la lectura en negrita? Con el título, va, eso es fácil. No. ¿Quién se anima? Va, ¿tu nombre?
Espera, ¿tu nombre? Va, pues empieza. Fuerte. Vale, siguiente. Vale, otra persona. Allí. Identificarse con lo que está ocurriendo en la narración. Para provocar un acoplamiento neuronal. Y así bien, para poder bien, y por tanto el narrador lo que hace es bien, y por tanto es importante las experiencias porque las narradoras de historias convertessenas que bien, la crisis de la narración denuncia la existencia de un... Ahora ya todas os animáis, ¿veis? Ahí, esto es lo que buscaba. Ah, fijaros, ahí todo, bien, perfecto, ¿no? Y por lo tanto, va, ahora ya todas, sí, la narración se ocupa. ¿Por qué os cuento todo esto? Para compartiros el trabajo que hacemos desde el programa de colaboración expandida del IAP y sobre todo el de todas las comunidades de prácticas, que intentan, que es lo que voy a provocar yo, y por lo tanto es de alguna manera lo que provoca. Yo quiero hoy compartiros todo ese trabajo con quienes les cuento, como quien les cuenta un cuento. Les voy a ir contando cuentos. Y estos cuentos son... Bien, muy bien. Gracias, es que no tenía el papel yo. Vale, bien, pues este texto, que es un poco más sesudo si lo leen en profundidad, es para dar valor a las historias, porque si no, parecería que han pagado un monologuista que cuenta 5 historias aquí y se van, ¿no? Y no, hay detrás hay mucha intrahistoria, están muy buscadas todas las historias. Excepto esta primera que me han obligado, no es broma, pero después de trabajar me han obligado y ya verán por qué. En esta primera les voy a contar la primera historia. La primera historia pasa con este tipo, Hans Ulrich Obrist. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien es arquitecto? ¿Aquí? ¿No? Bueno, es un arquitecto. Yo no sabía que era arquitecto, además. Esto, el otro día, estaba trabajando en Argentina y vinieron unos amigos míos arquitectos, que ayer por la noche hablamos mucho de arquitectura, y me dijeron, pero si ese es un arquitecto súper famoso, ¿no lo sabes? Yo no tenía ni la menor idea. Eso no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque a Hans, ya le tuteo, a Hans, ¿no? Le encargan un congreso, pero un congreso macro. Imaginaos un congresón, ¿vale? O sea, ¿os lo imagináis grande? Un poco más. Y entonces, en ese congreso que le encargan, resulta que él hace un trabajo de investigación brutal y era un congreso que la Fundación de Reflexión, una fundación, un tanque de ideas, ¿no? Un lugar de reflexión, le dice, queremos que hables de ciencia y ciudadanía y por lo tanto queremos que juntes a ciudadanos con científicos que vengan a explicar sus investigaciones, que vengan a explicar sus experiencias, que vengan. Y él hace un programa curatorial brutal, es decir, se dedica todo un año y medio a pensar las mejores personas que pueden estar haciendo esas ponencias. Y estamos hablando de un congreso donde trae gente de todo el mundo, donde se gasta mucho dinero en viajes, donde, bueno, todo provoca un gran congreso. Más o menos asistían unas 1.500 personas al congreso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Hans Ulrich resulta que el día que empieza el congreso, él
hace un poco como ha hecho hoy José Ignacio, ¿no? Que sale allí y dice, oye, lo que vamos a hacer, pero lo que dice que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, les comunico a todas que queda anulado el Congreso. Vamos a convertir este Congreso en un lugar donde va a ser un coffee break durante todos los 3 días. ¿Y por qué hace eso? Hace eso porque justamente él dice, mi nombre es Hans Ulrich y me defino como un constructor de uniones. Siento muy a menudo con mis proyectos que no podemos forzar las cosas. No se pueden diseñar las relaciones humanas, aunque uno puede al menos desplegar las condiciones bajo las cuales suceden esas cosas. Creo que cualquier forma de creación es, a menudo, sobre el poder de conectar cosas aparentemente inconexas. Y yo quiero ser solo un facilitador para todas esas posibles conexiones. Esta es mi función y ahora coffee break porque toca el café. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, nos vamos al café. Gracias, Ángel.